Las cosas en tu vida que parecen impedirte florecer, los obstáculos en tu vida, las dificultades, esas cosas son en realidad la principal motivación, la fuerza impulsora de despertar de la conciencia. Ahora bien, el sufrimiento en realidad, gran parte del sufrimiento, no todo, pero en su mayoría, se genera a partir de la inconsciencia humana. Otros lo llaman el estar dormido o falta de toma de conciencia sobre algo. Te lo haces a ti misma y se lo haces a otros. Otra palabra para el sufrimiento podría ser infelicidad. Es un término más general. La infelicidad empieza desde el principio, desde la cosa más pequeña, como una irritación por algo. Eso ya es una forma de infelicidad, un malestar de fondo en tu vida que muchas personas pueden tener. Por ejemplo, formas sutiles de quejas o insatisfacciones. Eso no me gusta, eso no está bien hecho. Y si lo observamos, es algo que puede ser como una constante de búsqueda externa de algo a lo cual la mente se ha acostumbrado. Siempre hay una sensación de no haber llegado todavía, como que algo falta o no es suficiente, una especie de inquietud permanente de fondo. O a veces pasa al primer plano, un tipo de sensación de descontento o insatisfacción con la vida que en algunos casos puede ser muy intensa. Muchas formas distintas de sufrimiento aparecen, pero el sufrimiento necesita ser observado. Y el sufrimiento es quizá sorprendentemente algo que por un lado es producido por una vida inconsciente, una vida automática. Cualquiera que no esté en contacto con la dimensión del ser experimentará continuamente sufrimiento y causará sufrimiento a sí mismo y a otros. Así que el sufrimiento, aunque es creado por la inconsciencia, o dicho de otra forma, por la conciencia egoica del ego, es también aquello que finalmente te ayuda, que te despierta. El ego lleva incorporado un mecanismo de autodestrucción por la gracia de lo divino. El ego tiene integrado un mecanismo de autodestrucción y eso se aplica tanto al individuo como al colectivo. Sé que muchas de vosotras sabéis, igual que yo, que si no hubierais pasado por cierta cantidad de sufrimiento en la vida, la mayoría de vosotras, pueden haber excepciones como todo en la vida, si no hubierais atravesado esta cierta cantidad de sufrimiento, no habríais llegado hasta aquí. Todo esto no tendría sentido, así que el sufrimiento hace algo en ti. Parece comenzar poco a poco a erosionar la coraza del ego, la identidad egoica. Podríamos llamar al sufrimiento desafío. Es una palabra interesante porque ya tiene una connotación algo más positiva, entre comillas, para hacer una comparación. Desafío. Parece algo bueno tener desafíos. Y estás mirándolo desde un lado más positivo. Otra palabra para el sufrimiento sería adversidad, aunque volvamos a llamarlo desafíos, todos los hemos tenido desde una edad temprana y muchos niños comienzan a sufrir porque están rodeados de padres desconectados de la esencia del ser. Así que los niños sufren, los adultos sufren. Podemos decir que hay dos tipos de sufrimiento. Está el individual, tus desafíos personales, y están las formas colectivas de sufrimiento, donde millones de personas se ven afectadas al mismo tiempo por una forma concreta de sufrimiento creada colectivamente.
tenemos ambas. El sufrimiento es precisamente aquello que alimenta el despertar. Sí, hay un pequeño secreto que mucha gente no conoce, pero es una verdad muy básica. Aquello en tu vida que parece impedirte volverte plenamente consciente o ser feliz, aquello que parece impedirte florecer, los obstáculos de tu vida, esas mismas cosas son en realidad la fuerza principal detrás del despertar de la conciencia. Aquello que parece impedir el despertar finalmente conduce al despertar. Lo que está supuestamente obstruyendo el camino es el camino. Y esa es una comprensión extraordinaria. Cuando te das cuenta de esto, y por cierto se aplica a todos los niveles de la vida, descubres que el obstáculo, la limitación, todas esas cosas son necesarias para que surja una energía adicional. Ejemplo, si quieres fortalecer tu cuerpo físico, sentarte en el sofá no te puede ayudar, aunque el cuerpo puede disfrutar esa comodidad. Entonces, ¿qué haces para fortalecer el cuerpo? Le haces la vida más difícil, te pones a hacer ejercicio. Al principio, al cuerpo no le gusta, sin embargo, lo haces aunque sea incómodo. Y aparece una diferencia entre lo que se necesita y lo que hay. Una demanda de mayor energía. Ese espacio es una forma de sufrimiento, es una incomodidad que creas al cuerpo. Entonces, aparece una necesidad y en algún momento entra mayor cantidad de energía. Aquí hablamos de que todo es conciencia, ¿verdad? La energía física es una frecuencia vibratoria de la conciencia y llega energía al cuerpo, fortalece músculos y demás. Entonces, aquello que antes era desagradable empieza a volverse disfrutable porque aparece una energía que antes no estaba, pero solo apareció porque había una necesidad intensa de ella. Sin necesidad profunda no aparece, y de la misma forma todo el sufrimiento psicológico en tu vida señala una necesidad de despertar, una necesidad de mayor conciencia. Porque mucho sufrimiento es autogenerado, como lo hemos dicho. Aunque muchas veces el sufrir parece venir de fuera, la mayor parte del sufrimiento psicológico sufre de la inconsciencia. Puedes comprobarlo por ti misma. Mantente alerta cuando aparezca sufrimiento en una situación o llamémoslo simplemente infelicidad. Observa cómo surge. Tal vez te irrites porque algo está pasando y no debería pasar, o porque algo debería pasar y no pasa. Estás esperando en el tráfico, hay retraso, llamas al banco y no consigues hablar con nadie y empiezas a pensar, esto es horrible, no puedo más. Es una irritación pequeña, pero ¿cómo aparece? Aparece porque empiezas a contarte una historia sobre la situación. Así que recomiendo que en cualquier situación donde aparezca infelicidad, pregúntate, ¿cómo experimentaría yo este momento si no añadiera ningún pensamiento? Si simplemente dejara que fuera tal como es, sin interpretarlo, déjalo ser. Sigues esperando, sigues escuchando, sigues bloqueada en el tráfico o al teléfono, sin contestación humana. Y la voz automática sigue diciéndote, su llamada es importante. Y tú estás sentada, respirando, mirando por la ventana. Qué flor tan bonita, qué nubes. ¿Es realmente tan malo este momento? Posiblemente no. Pero hace un minuto parecía terrible. Entonces, ¿qué causa el sufrimiento? En muchísimos casos, incluso en situaciones más extremas, no es la situación, es lo que te estás diciendo mentalmente sobre la situación. La narrativa de tu mente. Mi vida ya no puede soportar más.
La utilidad del sufrimiento no está en buscarlo o glorificarlo, sino comprender lo que quiere revelarte. El sufrimiento no es un ideal espiritual ni una prueba que debamos perseguir. Es una señal. Nos muestra el lugar donde aún hay resistencia, identificación, miedo o inconsciencia. Huir del sufrimiento no lo disuelve muchas veces, lo prolonga porque al rechazar la experiencia añadimos una segunda capa de dolor, la lucha contra lo que ya está ocurriendo. Pero permanecer en él tampoco significa recrearse en el dolor y convertirlo en identidad. Mi invitación es otra: atravesarlo conscientemente. Cuando dejamos de preguntarnos únicamente cómo salgo de esto y empezamos a preguntarnos qué está tratando de mostrarme esto, el sufrimiento deja de ser un enemigo y se convierte en maestro. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque la conciencia que puede nacer al mirarlo lo transforma, en especial en su significado. Entonces descubrimos algo profundo. El despertar no ocurre a pesar de los obstáculos, sino muchas veces a través de ellos. Llega un momento en el que ya no necesitamos sufrir para crecer porque aprendemos antes, escuchando, observando y permitiendo. El sufrimiento abre la puerta y la conciencia es la que la atraviesa.